la sesión de la clase, nos van a conectar a la sesión en vivo y ahí comenzamos este momento de entrevista. Vamos a esperar que Andrés nos dé el pase. Ya están en vivo. Hola, hola, si estamos ya en vivo. Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a quienes nos están acompañando, tanto desde la sala de Zoom de nuestra clase como a quienes están desde la ventana de YouTube en este espacio virtual, ¿no? Encuentros Inspiradores forma parte del Diplomado en Mediación Lectora y Creatividad de la Fundación Entre Líneas. Y hoy estamos muy contentos de poder conversar con Jairo Buitrago en una de las clases de nuestro módulo. Mi nombre es Andrea y junto con Constanza Rich seremos las anfitrionas de esta sesión de hoy día. Y antes de comenzar, queremos agradecer también a los auspiciadores y patrocinadores que nos ayudan a hacer de este diplomado una realidad. Viva Leer Copec, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, IBI Chile, y en particular a Fondo Cultura Económica Chile, quien nos colabora con el encuentro de hoy. Constanza, tú nos presentas a nuestro invitado. Sí, bueno, Jairo es un invitado que no necesita mayor presentación. Sabemos que es uno de los actores más relevantes, autores también más relevantes de la escena, digamos, literaria latinoamericana, adulta, infantil, juvenil, de todo. Jairo es colombiano, nació en Bogotá, y bueno, es, yo diría, un experto en libros álbum. Ha ganado numerosos premios, como el premio a la orilla del viento. Ha publicado libros que ya son como clásicos de la literatura infantil y juvenil, ¿cierto? Como Eloísa de los bichos o Camino a casa, a pesar de que tiene otros muchos que son geniales también. Yo ahora último me leí Los irlandeses, que me encantó, me encantó. También es ilustrador, ¿cierto? Y tiene un nexo muy estrecho con el cine, ¿cierto? Con la cinematografía. Bueno, y vamos a ver también en qué se ve todo esto, todos estos elementos, ¿cierto? Que son como de su biografía. Bueno, sus libros han sido traducidos a muchísimos idiomas, en China, Corea, Japón, Turquía, bueno, en fin, en muchísimos rincones del mundo. Y bueno, estamos muy, muy orgullosos de que un latinoamericano, porque tenemos una identidad latinoamericana, sentimos que Jairo también es como nuestro, mucha patudez dirían algunos, pero nada, estamos muy contentos del aporte, ¿verdad?, que ha sido a la literatura infantil y juvenil. Así que bueno, buenas tardes, Jairo. Gracias. Tal vez ahora podemos apagar las cámaras por un rato. Yo primero les quiero hacer una invitación, espero que se escuche bien, porque hay una persona que quiere saludar a Jairo. Intentamos que nos enviara un video, pero no resultó mucho. Así que es un mensaje de voz. Entonces voy a compartirles. A ver si me escuchan, díganme si me escuchan. Hola, hola. Desde aquí, desde el avión, me pidió Constanza para pedirme este mensaje y yo, como se trata de hablar sobre Jairo y su trabajo, yo digo que sí, feliz. ¿A quién lo conocí? Cuando me tocó ilustrar Un diamante en el fondo de la tierra, el libro que hicimos en la Manuta. Y luego después ya nos hicimos amigos, sacamos un par de proyectos más juntos, soñamos proyectos más bien, nos hemos sacado un par más,
Y hasta hace poco me tocó editarlo y además ilustrarlo de nuevo en Bisonte, esta novela corta que hizo Jairo y que publicamos en Herdosain. No, de Jairo no hay mucho que decir, se presenta solo. Es quizá en Latinoamérica uno de los autores que mejor conoce el libro álbum. Si tuviera que hacer una pregunta, y ya se las he hecho quizá todas, pero siempre puede haber una nueva, es cómo él ha logrado a lo largo del tiempo seguir reinventándose. Y que yo algo sé, pero sería muy bueno escuchar de su propia palabra, cómo hace él para que sus experiencias él las transforme en libros. En libros con tan pocas palabras, pero que cuentan historias tan profundas, tan universales. Y bueno, un saludo enorme para Jairo. Te quiero mucho, amigo. Espero que pronto nos podamos ver después de todo este receso tan largo. Cariños a todos y saludos a todos los que estén escuchando el programa. Bien, ahí estaba Daniel entre el ajetreo del aeropuerto, ¿verdad? Pero nada, quiso mandarte este saludo. Claro, Daniel es un tremendo ilustrador que te admira muchísimo. Nosotros también lo tenemos, o sea, es uno de nuestros regalones, diríamos aquí en Chile, no sé si ustedes usan esa palabra, porque él ha ilustrado, sí, perdón. ¿Ibas a decir algo, Jairo? Ay, parece No, es que... que creo que vamos a estar un poco desfasados de tiempo, porque creo que tengo una mala conexión en este momento. Qué lástima. Sí, qué lástima, pero intentemos. ¿Pudiste escuchar Es el...? el horario ciudadano. Voy a tratar de conectarme a otra red porque va a ser complicado y es por el horario, porque yo vivo en el centro de la ciudad y parece que se saturan las redes en las horas pico, pasa algo. Entonces, bueno, no sé, ahora me están escuchando, supongo, ¿no? Pero Ahora te estamos escuchando muy bien. sí, bueno, pues confiemos, a ver, no voy a hacer ningún movimiento extraño, me quedo así, ya revisé la conexión, pero bueno, parece Ok. que sea la misma hora que siempre pasa lo mismo, así que bueno. Bueno, nada, tomando el saludo de Daniel Blanco, que como yo te decía, ha ilustrado algunos de nuestros cuentos digitales. Claro, aquí hay una doble pregunta. Primero la que te hace Daniel, que es cómo lo haces para reinventarte, ¿verdad? Porque, bueno, es una tentación, yo creo que tienen muchos creadores, que es como al encontrar una fórmula, volver a repetirla, qué sé yo. Y por otro lado, después de eso, nos gustaría que a lo mejor nos comentaras cómo ves hoy en día el tema de la lectura, de los soportes, de los tipos de género, cómo has visto esa evolución, cómo crees que va a ser la lectura y la literatura de aquí a 50 años. Eso, cuéntanos un poco. Bueno, buenas noches a todos, y ahora sí los saludo. Gracias a la Fundación por invitarme, a Constanza por ser el puente para que yo esté aquí, y a todos los que están en Perú, en Chile, en México. Es que esa pregunta que hizo Daniel es como para Madonna, porque eso de reinventarse, no sé, eso es como para algún cantante de pop, no sé si lo hizo con maldad o lo hizo de verdad. Eh, Pienso más en la maldad de Daniel, pero no, lo que pasa es que o sea, sí, el álbum yo lo veo como voy a usar esta palabra, como un oasis dentro de lo que se hace y se publica para niños y niñas en este momento, porque es muchísimo lo que se publica. O sea, llega a abrumar la cantidad de títulos que hay. Sin embargo, tengo todavía mucha esperanza en el álbum. Siempre que encuentro algún autor que me apasiona, es un autor que viene de hacer álbumes ilustrados. Pero no solo porque sea un gran autor visual, pictórico, sino que realmente la profundidad la he encontrado muchas veces, más en los álbumes que en la narrativa convencional.
Ahora estoy súper enganchado con Sidney Smith, que me parece uno de los autores más impresionantes de los últimos tiempos. Su obra es poética, es política, es sencilla, es épica, o sea, y eso me da pie a pensar que el álbum no tiene límites, y creo que ahí es la ventaja en la que podemos trabajar. Sigue habiendo muchos límites que no pone el creador del álbum, el ilustrador y el autor, sino las editoriales, que son muy convencionales. Y van sobre seguro muchas veces, ¿no? Pero no sé, he tenido la suerte de contar con editoras, sobre todo digo editoras porque son mujeres, que son, digamos, son dos ejes, ¿no? Son las que me permiten la libertad creativa, porque tengo esa confianza de poder presentar un proyecto que puede parecer extraño a primera vista, pero que entiendo que lo pueden comprender y lo pueden desglosar y lo pueden convertir en un álbum. Con ilustradores que también han trabajado conmigo en los proyectos con la mente súper abierta también. Y al mismo tiempo, estas editoras que permiten toda esta libertad también son un ancla y un eje a tierra, ¿no? Que te abofetean y te dicen la realidad es esta, y los álbumes que se están publicando son tantos que lo interesante ahí es hacer cosas diferentes, ¿no? Tratar de proponer distintas formas de ver el mundo, de formas, bueno, desde mi mundo particular y también desde los mundos particulares que puedan tener los ilustradores. Desde ahí, alguien abrió el micrófono, no sé. Ya, no, desde ahí, ¿a ti te gusta el trabajo entonces colaborativo, el trabajo con los editores, tal vez a veces con los ilustradores? Porque claro, hay muchos autores que hacen en el fondo su parte, escritores, y después se desentienden de todo el resto del proceso. ¿A ti te gusta trabajar con editores? Sí, Bueno, claro. algunos me imagino, pero... Sí, no, estoy hasta el final con el proyecto, hasta las últimas versiones. Ahora, nuestro último libro que saqué con Rafael Yocten se llama UG, una historia del Pleistoceno, sí. que al final resultó ser un libro silente que puede ser una variación del álbum. Es decir, no sería estrictamente una simbiótica como lo suelo hacer con el ilustrador, sino es el ilustrador desarrollando con toda su capacidad artística una historia mía que se silenció en palabras. Perfecto. Las palabras no están. Pero entonces, es una trama tuya, claro, es una historia tuya. Claro, es una trama mía. Y con la editora hablábamos es un poco eso, como quién firmaba los guiones del cine mudo, ¿no? O sea, ahí se firmó el guión no me estoy comparando con Einstein, sino que estoy poniendo un ejemplo. Está del acorazado Potemkin, está el guión de La brujería a través de los tiempos, que son películas sin diálogos. Claro. Y al mismo tiempo, es, digamos, interesante ver cómo tú desapareces, que es al final era lo que yo quería. Trabajar desde la sombra. Un poco, sí. Cuando hicimos el lanzamiento de UG, espero que lo puedan ver pronto. Se los paso en PDF para que lo vean en la clase. Es un libro, sí, blanco y negro, como dice ahí en el chat, un libro hecho en carboncillo, es un libro sobre cómo las mujeres inventaron la ilustración y narrar historias. Es un poco eso, ¿no? Las mujeres de las cavernas en el Pleistoceno. Qué interesante, y además muy distinto como a otros temas de los que has escrito. Sí, también muy distinto. Social está, digamos, un poco ahondar como en el universo de la familia,
y de los géneros, de los roles de género y del nacimiento de alguna manera de las sociedades. Pero nos pareció muy chistoso cuando hicimos la presentación que las ilustraciones son de gran formato y para presentarlas, pues la editora lo tomó porque son originales, no se hicieron en digital, se hicieron con carboncillo y con escáner. Para presentar gran parte del libro durante la presentación en una librería, pues tuvimos que extender las ilustraciones. En una punta la tomaba el ilustrador porque es muy celoso de sus ilustraciones, no quería que nadie las tocara, y de la otra punta la editora tenía, María Osorio tenía la otra punta. De Babel. De Babel. Sí, sí. Gran parte de la presentación, mientras la gente hacía preguntas, se presentaba, pues yo estuve tapado por la ilustración, porque pues, que se tomó todo. Exacto, entonces me pareció una metáfora muy interesante de mi labor ahí, porque yo contestaba preguntas, pero siempre desde la sombra, detrás de la ilustración. Bueno, hay muchos editores que les gusta editar justamente por eso, porque bueno, es súper invisible el trabajo de los editores de pronto. Justamente te iba a preguntar algo muy concreto. Bueno, todos admiramos esta dupla soñada, digamos, tuya con Rafael Jócten, que finalmente, bueno, lo que tú decías, como es una dupla tan eficaz, no sé, tan bien como imbricada, tan bien calzada. Entonces, quería mostrarte una ilustración porque queríamos como preguntarte algo muy concreto, y es sobre el final de Camino a Casa. Nosotros yo he leído que muchas veces para tus obras tú a veces piensas, parece que ahora un poco menos, pero como en términos de storyboard, ¿verdad? O sea, como que vas pensando el texto en función de una doble página, y claro, y en el fondo ahí el ilustrador tiene simplemente que atenerse a los textos que van en cada cuadro. En Camino a Casa, propiamente tal, la historia termina, ¿cierto? Entonces quería mostrar las dos láminas finales. No sé si ven mi... Sí, yo lo estoy viendo. Ya, perfecto, espera, que aquí se tiene que cargar. Bueno, acá en el fondo está esta chica, ¿cierto? Esta protagonista entrañable, que en el fondo le dice a este amigo, ¿cierto? Este león protector, le dice, bueno, ándate si quieres, pero vuelve cuando te lo pida, ¿cierto? Y bueno, es un cierre desde el texto que claro, podría haber quedado ahí. Sin embargo, tenemos la ilustración siguiente que termina, que redondea la historia y que hace además un nexo que permite construir entre la guarda de inicio, la guarda de final, esta ilustración. Entonces preguntarte, así simplemente por curiosidad, por ejemplo acá, ¿cómo surgió esto? ¿Esto lo tenías tú en la cabeza? ¿Rafael lo conversaron? Sí, es bien interesante porque cuando terminamos esa primera versión del álbum, digamos, lo que podría llamarse un primer borrador del álbum, estaba muy presente, estaba presente casi todos los elementos, el león, la familia, el núcleo familiar pequeño y la niña. Claro, bueno, de hecho, ese primer texto termina con vuelve cuando te lo pida, como así terminaba el libro. Y recuerdo que la única conversación que tuvimos con Rafael es, bueno, ¿qué pasa con el papá? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esa familia? Bueno, es una familia fragmentada y hay un padre que está desaparecido. Ausente, claro. Sí, pues yo usé el desaparecido. Por eso Rafael, en los 2 días siguientes, antes de terminar el libro, decidió que, digamos, ese es un final gráfico de Rafael, ¿no? O sea, mi final era vuelve cuando te lo pida. Y simplemente había una conversación abierta que quedó abierta, como estas conversaciones que nos quedan así de
porque nosotros generalmente hablamos mucho y nos vamos exaltando. Y en una de estas le dije, bueno, es que tiene que ser un desaparecido, tiene que ser una familia que está fragmentada, está herida, está dolida, está empobrecida por una situación que propició un conflicto, un estado, bueno, no ahondar en cosas, pero... Pero en ese sentido, la obra de a poco va tomando vida propia, tal vez. Claro, entonces imagínate, si dejáramos un espacio para una doble página final, que es donde Rafael decide dibujar, hacer más bien un zoom a la mesita de luz, a la mesita de noche de la niña, para ponerle el retrato a Leonardo del papá, ¿no? Que me pareció genial. Sí, sí. Pero además de una forma muy sutil, no es fina, es un final muy bonito. Sí, sí. Y trabaja así trabajamos así todo el tiempo, ¿no? Bien, bien. Y conecto lo que te contaba de este último libro, con Camino a Casa, porque precisamente es la evolución de Rafael, ¿no? De prescindir ya totalmente de mis opiniones y de lo que claro. pueda decir, ¿no? para desarrollar su mundo propio. Muy interesante, queremos verlo. Sí. Oye, Jairo, bueno, hay varias preguntas que vienen aquí de personas que están en el diplomado, pero quería preguntarte lo que te había dicho al principio un poco, ¿cómo te imaginas, no sé, la lectura en 50 años más? ¿Qué pasa con la literatura digital? ¿Qué pasa con el soporte libro? ¿Qué pasa con, no sé, con la oralidad? ¿Qué pasa con todo esto que está dando vuelta? ¿Qué te imaginas que va a pasar? Yo pienso que el libro va a seguir durante mucho tiempo en papel, más de pronto por un deseo mío. Yo profetizando nada, pero es un deseo y siempre profetizamos el futuro ¿no? Con nuestros deseos más recónditos y lo que siempre queremos que pase, pero y es que mis acercamientos a lo digital, o sea, han sido súper vagos, esporádicos. O sea, tenemos ediciones de libros digitales para descarga, que eso era algo que no teníamos antes. En León y Ratón, yo hago la voz de León y Ratón, o sea, yo narro el libro. Sí. Que me parece absurdo, siempre le digo a la editora de Make Make, que es la editora la editorial es de Cataplum, pues salió con Make Make, y pues que muchas gracias por confiar en mi pésima voz para narrar el libro, pero digamos que esos han sido como mis acercamientos como a este mundo, así siento que el álbum sigue siendo lo mismo que finales de los años 50, un formato grande, bien editado, con pasta dura, que los niños disfrutan, aunque tenga sus versiones digitales, ¿no? Es decir, claro, pero en el fondo tú estás hablando de versiones físicas que se transfieren a lo digital, pero no de obras que surjan desde las posibilidades que lo digital puede dar. Sí. Hay muy poco. Sí, pero sí lo sufrí en carne propia cuando la conversación más importante de una feria del libro es el libro digital versus el libro físico. Ah, no, bueno, es que todo ponerlo es... con esas conversaciones y digo que soy una víctima porque me propusieron hacer libros directamente digitales. Ya. Donde, o sea, digamos, Jimmy el más grande llegó a ser casi una historia digital con millones de posibilidades de historias por lado y lado, menos mal. Ah, sí. Sí. Bueno, o sea, con Rafael nos acordamos de eso y nos sentíamos como un poco extraños, ¿no? Proponiendo como, Rafael, digamos, sí hace animación, y digamos, esa es otra, sí, mientras yo hago ahora más narrativa, él hace animación. Ya cuando nos encontramos es que pues, buscamos hacer algo que tenga ambos lenguajes, pero
pero yo siempre he sido como muy ajeno a estas cosas del futuro y mis profecías siempre han sido así malísimas. Te vamos a mandar nuestros cuentos digitales que estamos haciendo. Hemos trabajado con Daniel Blanco en 2 de ellos, con María José Ferrada, con Vero Uribe, hemos trabajado y con muchos ilustradores súper buenos. Te vamos a mandar a ver si es que te cambia la percepción. Oye, no lo tengo tan presente en mi vida, pues, ¿no? Más bien sigo siendo de libro, de ir, salir aunque esté llegando a la librería y comprar el libro y volver a regresar con el pan y el libro a la casa. Sí, claro. No, yo creo que todos. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ve también los chicos con los padres esperando algo y no sé, que están en estas cosas como matando no sé qué, porque uno dice, bueno, leer una historia, algo puede ayudar, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos varias preguntas, entonces, Andrea, creo que ahora venía Verónica Linares, que quería hacerle una pregunta a Jairo. Antes de Verónica, queríamos preguntarte un poco como, son varias preguntas, pero en el fondo es como tú ves cuál quieres contestar, o haces una respuesta de varias. De alguna forma, la mayoría de tus obras, al menos las que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, son historias de niños y de niñas, historias de familias reales, de niños reales, de situaciones reales, y sentimos que la infancia es como la gran protagonista en estas historias, ¿no? Y de ahí tenemos varias preguntas. ¿Cómo era Jairo niño? Y si hay algo de Jairo niño en tus personajes. ¿Y cuál es la mirada que tú tienes de la infancia y cómo esa mirada se refleja en la construcción de tus protagonistas? Bueno, como era Jairo niño, pues era un niño bastante normal, creo. Era lector, sí, pero no un ratón de biblioteca ni un devorador de libros, pero sí, buen lector. Un poco obsesionado con ciertas cosas y temas que creo que eso al final me ayudaron a conllevar mejor, digamos, lo doloroso de la infancia también, ¿no? Es decir, son obsesiones que tengo hasta la fecha, que, digamos, si hago como en retrospectiva, siempre recuerdo que ya las tenía desde niño. Entonces ahora asocio mi infancia con esas ideas y obsesiones que tenía por los animales, por los bosques, pero hay una infancia doliente. Sí, porque le daba importancia a los dolores de la infancia. Muchas veces hago esto en comparación porque tuve una hermana, dos hermanas que les llevo muy pocos años. Estoy en un sándwich ahí entre dos. Con 2 niñas que tenían una visión muy diferente de la infancia también. Mi hermana que era, digamos, más de juguetes, más frívola, digamos, de alguna manera. Porque sí, la frivolidad también se da en la infancia, ¿por qué no? Y una hermana menor más introspectiva, más de dibujar, y yo sufría. Sí, sufría mucho, muchas cosas me hacían sufrir, ¿no? Tenía miedo a muchas cosas, a la religión, a los maestros, a no tener amigos en la escuela, se sufría mucho por cosas. Bueno, pero no era una infancia triste, pues, no, digamos que era más bien una infancia dada no sé si al melodrama, pero a la intensidad. Le daba más importancia. Intensidad mucho. No quería ir, bueno, en fin, como que ahora que leo muchísimos cómics de 40, los que se llaman Kid Strips, que eran, bueno, de ahí salió el más famoso, que es Peanuts, ¿no? De Charles Schulz, que es Carlitos. Charlie Brown, que es un niño súper reflexivo, que además cumple años el mismo día que yo.
Entonces, era un poco un Charlie Brown, ¿no? Pero también era un poco como Nancy, la niña de Ernie Bush Miller, que es Nancy es Periquita. Periquita es un poco más cercana a mí, no solo por los gags que me hacían reír mucho, como esa manera de ver, sino que se parecía físicamente a mi hermana, a la menor, pero también físicamente a mí un poco. Entonces, siento que esos cómics, que además fueron parte de las lecturas de mi infancia, como que me ayudaron mucho también a verme reflejado y de alguna manera alivianar muchas situaciones de la infancia. Porque le debemos, hay una generación a la que le debemos muchísimo, les debemos muchísimo a los cómics, porque, o a las historietas, porque álbumes no existían o no llegaban, o era muy difícil, ¿no? Los libros ilustrados. Ahora que puedo, pues, y ahora que hay un mercado, pues puedo comprar esos libros que nunca tuve de los años 60, 70, 80, que tienen como toda esta, digamos, como esta mística como alrededor de la gráfica y de la manera de editar los libros. Yo ya creo que me desvié, no sé cuál era la pregunta. No importa, son buenos desvíos. De alguna manera, o sea, tu infancia se refleja en tus personajes, justo, en tus protagonistas. Sí, tenemos un libro que se llama Halcones Heridos, que es de un niño que bueno, está inspirado un poco en una historia que me contaron, pero un niño que con un halcón, niño de un periférico de alguna ciudad, puede ser Bogotá, puede ser Ciudad de México, que se encuentra un halcón y tiene como esta relación mística con el ave, ¿no? Mientras cura su ala. Bueno, él no lo puede curar, así que se lo llevan a un viejo sobandero de barrio que cura, y el viejo pues no sabe curar personas, pero no halcones, pero hace todo lo posible porque el halcón vuelva a volar. Pero se llama Halcones Heridos porque el niño además sufre maltrato en su casa, ¿no? En el álbum se pueden insinuar muchas cosas. Y en este álbum está esta violencia, ¿no? Violencia que viene generalmente del núcleo familiar. Y me pareció lindo que al final, esta es también la historia no solo del halcón y el niño, sino también de dos niños, porque hay otro niño ahí que es el que le da una mano con el halcón. Y al final nos dábamos cuenta con Rafael que como que el niño se parecía a mí en la ilustración, en los primeros borradores, y luego Rafael decidió más bien que el niño amigo fuera más parecido a mí que el niño protagonista. En fin, fue como que sí nos vimos como reflejados ahí un poco, pero son cosas que van surgiendo después, que no están en este momento, y yo nunca voy a decirle a un ilustrador, ay, dibújeme a mí, o sea, que yo quiero salir en el libro, ni mucho menos, sino que se van dando así, como de esa manera extraña un poco, porque luego vimos el libro y dijimos, los dos personajes se parecen un poco a nosotros, ¿no? Ahora, y tienen un poco la misma relación como de amigos, ¿no? Son igual niños como exigidos de alguna otra manera que ellos no ven, o sea, lo toman como natural. Pero, por ejemplo, a mí en Los Irlandeses me llamó mucho la atención cómo el protagonista decía, bueno, que quería vivir, pero como que en vez de decir, o sea, quiero llorar, decía, como que intentaba no llorar, que es algo aún más desgarrador que si llorara, ¿verdad? Entonces, como exigido, como obligado a comportarse de una cierta forma, bueno, y camino a casa, y en fin, pero claro, son niños que tienen que salir adelante, ¿cierto? Que están ahí como exigidos y tienen que, nada, vivir, no tienen opción. Sí, es la vida, sí. Es la vida. Sí. Le vamos a dar el pase a Angélica, que tenía una pregunta de aquí del grupo, del curso. Angélica, si abres tu... Ahí estoy. Hola, Jairo, soy Angélica desde Temuco, participo del curso y tengo una pregunta
bueno, después de leer varias obras, como Camino a casa, Eloísa y los bichos, Al otro lado del jardín, Dos conejos blancos, veo que la imagen de los padres es de personas que están cansadas, que son herméticas, que no contienen ni le explican a los niños las situaciones límites a las que se enfrentan. ¿Es posible que la configuración de estos personajes encierre una crítica velada al rol de los padres, O al rol de los adultos. de los adultos? Sí, o sea, sí, puede ser. Es decir, conociéndome sé que sí. No te lo podría decir, sí, estoy haciendo una crítica al rol de los padres o de la madre, sino que digamos que también la experiencia infantil tiene que ver un poco con que el descubrimiento del mundo se hace también por uno mismo, por un esfuerzo propio. Claro, están muchos adultos bien intencionados que te explican muchas cosas, por supuesto, y te tratan de llevar de la mano pero no ocurre en todos mis libros, pero sí en los que cuentas, digamos, posiblemente no la explicación se tenga que dar en la historia. O sea, no veía yo un espacio en Camino a casa para que la madre tomara a los dos niños de la mano y les dijera, es que a papá le pasó esto y esto. Porque de hecho también para la narrativa sería algo pues, reiterativo, vacuo, ¿no? Sí, sobraría, porque realmente lo que estamos mostrando es ya lo que está ocurriendo, porque es una realidad. Y justo hoy tuve un encuentro con niños y niñas, bueno, y maestros y excombatientes en Colombia. Y leímos Retrato de niños con bayonetas. Pero también conocían Eloísa y los bichos, uno de los que tú estás nombrando ahí, por ejemplo. Y me acordaba que Eloísa y los bichos empezó a ser leído en Colombia, no tanto en escuelas, sino con niños que tenían programas, estaban en programas de protección a refugiados. Es decir, no tuvo un libro como Camino a casa, que se empezó a vender en librerías y luego alguien dijo, ay, pero este libro cosas del conflicto armado o de alguna situación límite que puede haber ocurrido. Y entonces este libro nos puede servir en determinada situación. Entonces me di cuenta que, pues que si no hay tantos adultos que te están explicando las situaciones, cuando estos niños empezaron a leer el Eloísa y los bichos y se veían reflejados en Eloísa, yo supuse o lo sigo suponiendo que lo hicieron de una manera natural, de verse así como ella, en esa situación límite, sin que nadie se tomara el tiempo, salvo este libro, de mostrarles lo que estaba pasando. En muchas situaciones, no estoy hablando, bueno, estoy hablando de que el libro tuvo esos primeros lectores, que fueron niños con migrantes o refugiados del conflicto interno, protegidos por ACNUR, por las oficinas de Naciones Unidas, en fin, hasta llevarlos luego a niños migrantes que sí estaban pasando aquí al otro lado de Estados Unidos, ¿no? Y ha sido lo mismo, se han visto reflejadas de la misma forma, porque muchos también viajan solos, porque muchos también solo viajan con un padre, aunque tengan los dos. Digamos, eso ha sido un proceso de fragmentación súper complejo con los niños que migran, entonces, pues, aplicaría lo mismo de Camino a casa, Eloísa y los bichos, ¿no? Aunque el libro le explica al lector de Eloísa y su padre y de esa familia, pero no dentro de la trama. El padre le explica a Eloísa y le dice, pero sí en Eloísa hay momentos íntimos de reflexión donde están papá e hija, ¿no? Como más bien añorando, y ahí más bien el lector infiere qué es lo que ha pasado con ellos, ¿no? Pero generalmente, o sea, sí me gusta que los
que los adultos expliquen a los niños cosas. Me encanta, o sea, me parece súper poético ver a alguien esforzándose por explicarle a un niño algo, ¿no? Sobre todo si es un tema complejo. Te iba a comentar que a propósito de los dos conejos, claro, ahí hay una niña, o sea, hay un padre que está siempre en silencio, ¿verdad? Y hay una niña que dice, bueno, no, nadie me dice nada, y de alguna forma como también, o sea, haciendo una queja, ¿cierto? O sea, interna, pero bueno, nadie me dice nada, no sé dónde vamos, no sé qué hacemos, no. Y hay también ahí a lo mejor una cosa del mundo adulto, del adultocentrismo, no sé, de creer también que los niños no son capaces de entender, de que tal vez no, hay ciertos temas sobre los cuales no debieran conocer, pero la vida está ahí, ¿verdad? Y, y bueno, no sé qué tanto es como aporte que nosotros como adultos se lo estemos como ocultando, cuál es el límite, ¿cierto? Sí, es lo complejo que te digo, que me parece incluso hasta poético, ¿no? Como nos descolocan los niños y tratamos Totalmente. de explicarles la muerte, la religión, la muerte en la religión, Sí, sí, otros procesos extraños y las sí. cosas que pasan en el mundo. Entonces, Difícil. sí, sí, es complejo. Es complejo y prefiero lo que tú dices. Prefiero que sean ellos quienes infieran. Sí, claro. Sí. Andrea, sí, no te escuchas. Sí. Le vamos a pedir a Verónica, que nos quería hacer una pregunta también, quería hacer una pregunta a Jairo sobre ya, pero ya entrando en el ámbito del escritor, ¿no? Verónica, gracias. Sí, Jairo, buenas noches. Yo soy Verónica Linares, soy boliviana, apasionada de la literatura y escritora. Entonces, mi pregunta es, a ver, yo por lo que he ido viendo, intuyendo, porque no tengo idea, tú al realizar tus libros álbum haces tu storyboard, ¿no es cierto? O sea, como que lo tienes planeado, ¿no es cierto? Tienes tu final medio planeado. Para cuando escribes novela o otro tipo de género, tú eres de los que escribe capítulo 1, tal, capítulo 2, o sea, como que lo planeas y planeas el final, o tu final puede ser así como que completamente inesperado, o no sabes cuál es el final y te va viniendo sí, de a poco. No sé si es medio complicada mi pregunta, Jairo. Está perfecto. Gracias. Pues es que puede pasar que sí cambie en el proceso de escritura, sobre todo si es algo de más largo aliento, que sí cambie algo sustancial dentro del final. Es decir, me preocupa sobre todo cuando me estoy acercando al final, empiezo a pensar como en eso. Digamos que esa es una parte que me atormenta un poco, esa parte del final. Pero no, es decir, yo siento que más que, o sea, trato de crear historias que tengan como un ritmo como casi cinematográfico. Eso es lo que más me obsesiona como escritor, o sea, como que a veces sí las palabras empiezan a salir y me empiezo a disfrutar, que, digamos, en los irlandeses me di más ese tipo de, de placer, digamos, de empezar a hablar un poco más de los ruidos que hacen los caballos y de la violencia que se ejerce sobre los animales y sobre los hombres. Y el final, pues, generalmente no es como yo lo pienso, pero sí trato de tener la idea entera, completa, o al menos una idea de un argumento que me convenza, que yo sé que me guste, o sea, que yo diga, sí, esto me gusta mucho, como y le doy como esa, como que
como si tuviera fe en ese no sé cómo explicar la fe. Sí, la fe, como si tuviera fe en ese proyecto. Una certeza. Y el proyecto busca su propio camino hasta el fin. Tengo como esa esperanza, pero obviamente si se trunca muchas veces, sí tengo que parar y reflexionar y devolverme a pensar un final diferente o Si te más quedas, contundente. te tiene que agarrar el alcance. Ahora sí me puse yo como para Y verme, fíjate, porque no me veía nada. Andrés, cierra el micrófono. ¿Alguien tiene un audio ahí abierto? Pobre. Eso, con guaguita. el guapo estaba llorando. Sí. Y lo que no sé, me confundí, se me fue bueno, lo que sí, lo que iba a decir es que en los álbumes suele pasar a veces también, que tienes como esto tan armado que al final a veces no, es demasiado pensado ese final, es a veces que ese final sorpresivo te hace ruido, te dices, no, demasiado pensado. Y prefiero un final más abierto, un final que incluso no, digamos, no sé si conocen El Mar, que es un álbum donde una línea va atravesando todo Sí. la narrativa. Quizás. De una niña que no conoce el mar, pero habla del mar, como si fuera Sí. una experta en él. Ahí está. Que sí, está esa edición pequeña de Alfaguara y que, bueno, luchamos hasta que Tramuntana lo publicó como nosotros queríamos, un poco más horizontal para que la línea del mar se viera. Qué bueno. Y el final simplemente la niña va con el mar y no pasa nada más. Ella se baja, moja los pies donde está el charco cercano del mar y dice, pues escribo, pues tiene ganas de escribir algo para el mar y dice, el mar es una línea. Y ese no era el final. O sea, el final era, wow, el mar era algo súper espectacular, ¿no? Que me acordaba... Claro, sí, el mar, pues al final el mar es la línea que ella está viendo durante todo el tiempo, ¿no? Pero es muy bonito el libro, es muy sugerente. A mí me gusta mucho. Y me acordaba de una historia de un familiar que no conocía el mar y lo llevaron a ver el mar y pues le pareció algo... No que no hubo valía la pena. Exacto, como que dijo, para esto me trajeron, pero no lo dijo así, sino que bueno, pues está muy bonito. Pero todo lo bonito de la historia era el esfuerzo que hizo la otra persona por llevarlo a ver el mar. Entonces, digamos que ahí pues, darle la vuelta a las historias y decir, este señor que tenía que transportar cerdos a, no sé, a Valdivia, se lleva a su sobrino y él le dice, es que nunca he ido al mar, o sea, no lo conozco. Y se desvía, bueno, en Chile no es difícil desviarse del camino para ir al mar, pero en Colombia sería tremendo ir hasta el mar, ¿no? Si vivimos en el interior y decir, no conozco el mar, no, pues serían casi 20 horas de camino. Muchas horas. Muchas horas. Jairo, tenemos... como metáfora eso, ¿no? Para corresponderte así rápido. Que vale la pena más contar el esfuerzo de la otra persona que la emoción del otro, ¿no? Claro, el proceso y sí. Oye, es que tenemos una avalancha de preguntas, entonces, a ver si... Sí, dale, Andrea. Y estaba Sofía, que tenía una pregunta también para Jairo. Ahí está Sofía. Hola Jairo, mi nombre es Sofía, te saludo desde Chile, desde la región de Valparaíso, muy cerquita del mar. Y mi pregunta tiene que ver con lo que comentaba Constanza al comienzo de esta identidad latinoamericana. Me gustaría saber tu opinión acerca de esta categoría de la literatura infantil latinoamericana, si consideras que tus obras forman parte de esta categoría, ¿cómo describiría esta categoría y si crees que estos apellidos de infantil y de latinoamericano son importantes en la reflexión que hacemos acerca de la literatura? El último tiempo he pensado mucho acerca de este tema de la literatura infantil latinoamericana y me he hecho muchas preguntas en torno
acerca de mi propia identidad y qué es ser latinoamericana. Entonces, por eso es que me gustaría que pudieras comentarnos sobre este tema. Pues, mira, yo sigo publico mucho en Canadá y Estados Unidos. Y logré que ya no les interesaran libros como Dos conejos blancos solamente. Es decir, me pude mostrar como autor. Es decir, UG es un libro que va a salir en Canadá, Estados Unidos, y ya no se va a llamar UG, tiene otro nombre, así, es una historia del Pleistoceno, es otra cosa. Pero es que siento que te contesto así porque desde el otro lado de la frontera aquí, desde Estados Unidos, cruzas la frontera con Estados Unidos y hay miles de celebraciones. Me parece genial porque celebran los libros y salen, pero está el libro de la herencia latina, está el libro de la fiesta latina, está el libro del 5 de mayo, está el libro y todo es celebrando diferentes etnias y al mismo tiempo dándole demasiada importancia de dónde es el autor, ¿no? Entonces se vuelve un autor chicano, entonces solo puede hablar de la frontera y del desierto, de las piñatas y de las fiestas y del tequila. Entonces, siento que eso por un lado, me parece que más bien lo latinoamericano debería celebrar más bien como la nacionalidad de los autores, sin importar tanto si este tema es latinoamericano o no es tan latinoamericano. Es decir, no sé si me explique bien, porque al final se vuelve muy complejo que alguien limite obras a narrar la selva tropical y las cosas tropicales, y bueno, suele pasar, y sí pasa, pero... Todavía somos los exóticos. Pues es que al del otro lado de la frontera aquí ya somos exóticos, ¿no? Ya nuestros nombres, Rafael Jokten, Jairo Buitrago, es muy chistosos como les parece, nuestros nombres son súper exóticos, ¿no? Pero, o sea, no estoy renegando de los temas, ¿no? Porque, digamos, Halcones Heridos, que era el libro al que me refería hace un momento, pues es un libro latinoamericano, yo diría, el tema es latinoamericano, que un niño de cualquier país puede encontrar un halcón y ayudarlo a recuperarse. Pues está en esta película de Ken Loach, que me encanta, que es inglesa, pero lo que quise mostrar es cómo es lo problemático de crecer, más bien, ¿no? Y América Latina es más problemática que muchos otros países del primer mundo para crecer. Y eso me interesa más que ser una. Entonces, sí hay como muchas situaciones límite de las que hablábamos antes, donde las niñas y los niños están bloqueados y que no podrían pasar en Canadá, ni podrían pasar en Australia, porque son el primer mundo. Pero aún eso a mí me genera también conflictos, ¿no? De tener, porque sí, muchas veces siento que, sobre todo muchos autores chicanos, se ven, o sea, lo hacen porque es hermoso mantener la cultura chicana del otro lado, y la herencia, y las posadas, y eso me parece hermoso, pero me gustaría ver más autores latinoamericanos hablando de temas más distintos, pero, o sea, pero al mismo tiempo también me conflictúa ver unos libros casi que si fueran europeos y te das cuenta y pues de la historia, pues no, el autor es un paraguayo, no se puede decir algo, ¿no? Entonces no sé, ¿no? Es muy complejo lo del tema latinoamericano. Pero si ustedes hicieran bueno, ustedes que son expertos en literatura infantil, hicieran un curso de literatura infantil latinoamericana, simplemente por el hecho de que en ciertos países pasan ciertas cosas, dictaduras, migraciones forzadas, pues tendrían muchísimo tema, porque el tema va a seguir ahí presente.
y va a seguir interesando a editores y a lectores. Entonces, Es pues verdad. no sé ni cómo yo encajaría ahí tampoco, ¿no? Bueno, sí tengo libros donde que sé que podrían encajar, pero yo como persona no sé cómo me sentiría, la verdad. Aunque frente al primer mundo que describes tú, igual hay unas cosas como que dan como sabor, que dan identidad de otra forma, que a lo mejor no es esta estructura como tan ordenada, pero es Sí. como el carnaval está mucho más presente, ¿cierto? Como el desorden, el escape. Y eso tiene un sabor diferente. No sé si te perdimos. ¿Estás ahí? Sí, perdí un Ya, momentito de conexión, pero ya llegué. ya, sí. Me perdí la última parte que dijiste, pero bueno. Sí, no era nada importante, pero en el fondo tenía que ver con eso, con lo del carnaval, con esa forma de ser y de sentir, eh, como, no sé, más en modo nativo. Pero fíjate que eso me hace pensar que yo aquí he planteado un libro sobre un niño que viva en Tenochtitlan, en la gran Tenochtitlan, ¿no? ¿Cómo sería un libro? Mm, Hablo con amigos mexicanos y digo, ¿pero qué comería? ¿Iría a la escuela? Claro que sí, ya podría estar frente al templo mayor y ver a los sacerdotes, o se iría en Chinampa hasta su casa porque esto estaba lleno de canales, ¿no? Es decir, mm, digo, sería un libro fantástico, increíble, fantástico. o sea, un libro ambientado en Tenochtitlan, sería precioso. Y ahorita estamos haciendo justamente, es un libro ambientado en la sabana de Bogotá antes de la llegada de los españoles, del pueblo que estaba en Colombia, se llamaban los Muiscas, que era un pueblo independiente de los incas del Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, que tenían su propio idioma, cultura, y vivían en las tierras frías de donde es Bogotá, ¿no? Y he estado investigando como muchísimo, o sea, acabo de renegar del latinoamericano y ahora te estoy contando que voy a... Pero es porque me parece más apasionan los temas, no tanto el que yo sea latinoamericano, sino los temas, ¿no? Justo Sí. la novela que hice con Blanco es un relato, bueno, yo digo novela, es un relato largo, ilustrado. Sí. Es en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Es ese mundo fronterizo que ni es latino ni es gringo. Es Sí. algo, ¿no? Es el western moderno. Son personas que viven en la frontera. Es un mundo ¿Verdad? que me interesa mucho. Andrea, cuéntanos sé que hay muchas preguntas. Tenemos varias preguntas, el tiempo ya encima también, pero vamos a tomar algunas de las preguntas que están saliendo desde quienes nos están acompañando en YouTube. Las voy a leer y quizás ahí tú elegir alguna con la cual te quieras ir. Una que es bastante sencilla, que quedó desde el principio, que alguien preguntaba cuál es el autor que mencionaste con el que te habías quedado pegado, que estabas leyendo ahora, Silver Smith, ¿a quién mencionaste al principio? Sydney Smith. Sydney Smith. Es un ilustrador norteamericano, Sydney Smith. Esa es una pregunta que quedó ahí, que alguien había hecho. Julie Macuada pregunta, ¿qué piensas cuando haces un libro? ¿Escribes la historia o piensas la imagen primero? Yo creo que en el álbum hay que pensar la historia. No soy de álbum de imagen. O sea, el álbum de imágenes es otra cosa, ¿no? Y se puede construir un álbum alrededor de una imagen, pero no, yo no puedo, la verdad. He renunciado a esos experimentos de te paso unas imágenes y tú le pones un texto. Nunca he podido hacer eso, la verdad. Siempre pongo unos textos bien chafas, así, bien malos. Y no, pero no, pienso en la historia. Pienso en la historia. Pienso en la historia y pienso qué imagen poderosa puede acompañar esa historia. Retoco mis palabras, lo que estoy diciendo. En el libro este último, no el del Pleistoceno, sino el de los muiscas, el de los niños indígenas, aparece un conquistador español en un momento, sí, una imagen
brutal, poderosa, así, en medio de la nada. Esa la tengo presente como imagen, pero estoy construyendo una historia donde esa imagen va a aparecer, no alrededor de esa imagen. Estamos esperando el de la niñez en Tenochtitlán. Nos pareció, y a varias personas en el chat, todos están clamando por ese. Increíble, pues, que sería súper bonito. Sí, sí, sí. Y Lisa, bueno, Lisa Simpson preguntaba cómo, en qué en qué te enfocas al escribir una historia infantil. En que sea amena, que no los aburra, que tenga ritmo y que llegue al final con naturalidad, sin muchas vueltas y trampas, pues eso me gusta. Bueno, de pronto me traiciono, pero bueno, ya lo dije, pero puede ser. Puedo crear luego una que sea bien tramposa. Sí. Y hay algunos comentarios también. Aquí Lina Peralta dice: gracias Jairo por tu compromiso y respeto por los lectores jóvenes, por los lectores jóvenes y pequeños. Y Marjorie Caro comenta que su hijo Diego aprendió a leer a los 3 años con tu libro Un diamante en el fondo de la tierra. Y que tienen camino a casa y que ya tienen muy claro quién es el león grande. Aquí Marjorie Caro también dice: cuando la hermana pasa por su hermano en camino a casa, para mí fue una de las partes más fuertes de la historia. Qué maravilla, amamos esos libros. Y Patricia Olivares preguntaba: tus libros tratan temáticas denominadas difíciles en la LIG. ¿Eres consciente de eso? ¿Cómo viene la inspiración para abordar esos temas? No sé, pues sí pueden ser difíciles. Lo que pasa es que también eso ya también lo volvieron un cliché, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hace poco subí una ilustración de un... No es lo que era, pues le cambié el texto, pero es una persona dando una conferencia sobre poesía holandesa y tiene a su público, están atados, están amarrados, como obligados a escuchar su conferencia. Y le cambié lo de poesía, dije, les presento mi conferencia, libros, álbum y temas difíciles. Casi fui linchado en las redes, pero mucha gente le dio risa porque también eso se vuelve un cliché, ¿no? Y no, es que lo que pasa es que sí pasan esas cosas, ¿no? A unos niños le pasan muchas cosas a los niños. Pero temas difíciles también sería, por ejemplo, la religión, porque un libro álbum nunca toca el tema de la religión. Si un niño quiere ser creyente y pasa algo que lo pueda llevar a un éxtasis religioso, eso sería para mí un tema muy difícil, muy complejo. Pero eso tiene que ver con tu propia historia. Sí, pero también mi propia historia tiene que ver con un país en un conflicto armado, ¿no? Claro. Y a propósito de eso, quería darle la palabra. A propósito de esto que estás hablando, de vivir en un país con un conflicto armado, que Fidelia aquí del grupo del curso del diplomado tenía una pregunta que quería hacerte también en relación a uno de tus libros. Fidelia, si abres la pantalla de tu cámara. No, mira, no se abre. Hola, sí, pero la pincho y no se abre. Andrés, si puedes ayudar aquí a Fidelia a abrir su cámara. Ahí sí parece, ya. ¿No? Todavía no. No se abre, pero bueno, solamente me quedé pensando que interesante, soy Fidelia, buenas tardes, Jairo, tanto gusto, de Arica, del Liceo A1, Liceo Público. Me encantaron, alcancé a leer unos 4 cuentos, conocía Camino a Casa y la pregunta mía era si tenías alguna vivencia familiar con la Guerra de los 1000 días, porque cuando estaba leyendo el retrato de niños con bayoneta, que aparte el tema es tremendo, pensaba en Gabriel García Márquez, en el coronel Aureliano, etcétera, y me llamó la atención eso.
si quería saber si tenías alguna experiencia. Me imagino que todas las inspiraciones de las temáticas vienen también de vivencias, si no familiares, de vivencias, por supuesto, de Colombia. La migración, Sí, la dictadura, la represión y la guerra. sí, pues digamos, las guerras, ¿no? Porque desde el siglo XIX, pues, más de 10 guerras civiles, entonces la guerra de los 1000 días fue una de tantas de las guerras civiles, ¿no? Entonces, Me imagino. más justo hoy que es una fecha, digamos, que puede ser importante para la historia reciente, porque hoy se publicó la Comisión de la Verdad en Colombia de la reparación para las víctimas del conflicto armado, publicó hoy, no lo he leído, así que está recién salido, los testimonios e informes, los testimonios de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto. O sea, Terrible. Digamos que lo que yo estoy haciendo con retratos de niños con bayonetas, los irlandeses, otros libros sobre, bueno, Eloísa y los bichos, Camino a casa, pues podríamos seguir una línea hasta hoy, hasta la fecha de hoy, con la publicación de este informe, ¿no? Tengo tal corazón para leerlo, no lo voy a leer hasta unos meses después, porque no estoy anímicamente para leerlo, pero me pareció increíble el título que le pusieron los encargados de este tema, de la Comisión de la Verdad. El título de los testimonios de los niños y niñas se llama No es un mal menor. Entonces, Me imagino. Gracias. Gracias. No es un mal menor, claro, no es un mal menor, como la violencia sistemática, endémica en Colombia nos ha permeado a todos, a mí también, ¿no? Como escritor y desde niño también, por ejemplo, tal vez, ¿no? Que pude vivir una infancia, digamos, alejado de la violencia política en Colombia, aparentemente. Pero digo aparentemente porque lo he ido descubriendo poco a poco que no es tan así. Es realmente un homenaje a la inteligencia de los niños, tus temáticas de migración, de guerra, todo visto desde la mirada de un personaje niño, realmente admirable. Gracias. Gracias a ti. Andrea, ¿tenemos más preguntas? No sé si hay más preguntas, pero no tenemos más tiempo quizá. Entonces, desde acá no nos han mandado más. Sí, Estamos a lo mejor... Le vamos a dar las gracias a Verónica y a Catalina que están en YouTube ahí recibiendo manejando todo. Hay una pregunta de Maura. Sí. Dice, dice, es una pregunta sobre días de rock de garaje. Sí. Sí. ¿Cuál es la relación de Jairo con Juliana? Sí, que si yo soy el hermano mayor de Juliana Díaz de Rock, quien le enseña rock. Sí, no, más bien yo era Juliana, o sea, yo soy más bien como Juliana, ¿no? Ahí perfecto. Hay una, sí, es como Sing Street, esta película inglesa que salió hace poco, y es asombroso porque mi novela salió antes de Sing Street y tienen el mismo argumento, o sea, increíble. Mi novela salió 5 años antes de Sing Street, me pareció súper lindo cuando vi la película. ¿Te plagiaron? Es la misma historia, qué lindo. Bueno, dicen que no se cuenta nada nuevo, sino que la forma es lo que cambia, ¿verdad? Esto de los hermanos que te enseñan su música siempre me ha parecido súper lindo. Jairo, a lo mejor para lo último, para preguntarte un poco como sobre tus, no sé, referentes, porque claro, deben ser miles, pero por ejemplo me pasó con los irlandeses que desde mi propia enciclopedia, ¿verdad? Recordaba un poco a Mariano Azuela, recordaba a Juan Rulfo, no sé, incluso Doña Bárbara de pronto, no sé, como que, ¿qué es lo que anda ahí dando vuelta, va cambiando? Y ahí Sofía
Sofía me va a matar otra vez. Nada latinoamericana, y otra vez vuelvo. No, Sofía, sí, tú tenías razón, Sofía. Sí hay un interés latinoamericano, ¿para qué lo niego? O sea, siempre me contradigo en estos encuentros. Digo. Sí, mira que sí son autores latinoamericanos, o sea, y muchos que han tratado la infancia desde un punto de vista adulto, pero desde esa reconstrucción de su propia infancia, ¿no? Como José María Arguedas, por ejemplo. Y los irlandeses sí, también Arturus Larpietri, el venezolano, ¿no? De las Lanzas Coloradas, Conrad también. Porque yo leí lo que en un tiempo se llamó literatura juvenil, que ya no es tal, ¿no? Que era Stevenson y Julio Verne. La Isla del Tesoro, claro. Exacto. Y Rudyard Kipling, que bueno, que al final siguen siendo clásicos, pero que no, digamos que ya se hicieron un rancho aparte de lo que ahora es literatura juvenil, ¿no? Que está incluido cuando te hablan de la LIG, ¿no? Que incluyen la juvenil con lo para niños y niñas. Entonces, ya no están esos autores. Entonces, de pronto habría un reflejo o un eco de esos autores ahí, ¿no? Cuando escribo más largo, ¿no? Que algo. Conrad, sí, eso. Ese sí. peso de Conrad, así como del ambiente, de la humedad, de todo. Sí. Sí, y Gaspar Ruiz, que es un proyecto, Gaspar Ruiz, la novela de Conrad, que es en Chile, que es un proyecto frustrado que está en mi cajón de lo voy a hacer algún día, que es una adaptación que quiero hacer al cómic de Gaspar Ruiz, ¿no? Ah, mira, ¿viste? Has compartido muchas ideas, después te las vamos a estar recordando. Sí. Por redes sociales. Ese cajón sí existe, ese cajón de proyectos sin realizar está. Ya se desbordó, sí, es absurdo. Bien. Contarles también que han estado mandando saludos de las personas que están conectadas desde Barranquilla, Colombia, Tijuana, Sonora, Tapachula de México, Licanray, Licantén, Villa Alemana, Valdivia, acá en Chile. Todos mandando saludos. Yo no sé, tenemos aquí una pregunta que llegó, no sé, Jairo, ¿cómo estás? Como para... La última. ¿No? Que tiene que ver, lo que pasa es que entra un poco en el tema de aquí de la mediación, ¿no? Te dice, quiero saber qué piensas tú sobre las adaptaciones que se hacen de tu trabajo, por ejemplo, los cuentacuentos o las adaptaciones para generar accesibilidad. ¿Mm? Pues ahí hay mucho tela que cortar porque, digamos, hace poco me mandaron la adaptación que se hizo para personas de deficiencia visual de Camino a Casa, y a mí me pareció asombroso, y también las adaptaciones que se han hecho para las personas sordas de Camino a Casa y de Eloísa y los bichos, que no las presentaron en Medellín, y pues digamos que es ver cómo hay interés por tus historias, ¿no? Para que trasciendan el libro y busquen. Camino a Casa tiene una adaptación en un monólogo en teatro, pero también tiene una adaptación en danza teatro, con un león gigante. Qué lindo. La adaptación original, el león salía de la calle y se metía al teatro, ¿no? Pues era una cosa asombrosa que nunca he visto, solo en fotos, porque nunca he estado en Bogotá cuando la presentan, que es increíble. Y ahora en México nos pidieron los derechos de Camino a Casa para hacerla con títeres y actores. Entonces, eso me parece muy interesante, porque el álbum provee todo esto. Adaptaciones, también hay un proyecto de hacer una animación de Eloísa y los bichos o de Camino a Casa, ¿no? Digamos que eso siempre ha estado como presente. Y con respecto a los cuentacuentos, pues a mí me gusta cuando leen el cuento. Como yo no lo puedo leer, o sea, yo tengo esas limitaciones histriónicas y de voz y de presencia, entonces me gusta cuando leen el cuento y lo hacen de una manera pues, hermosa. Lo
que me conflictúa un poco es ya cuando el cuento no es la historia que tú escribiste, sino hay otro montón de invenciones alrededor para que los niños presten atención, que yo entiendo también, pues, cómo funciona esto, ¿no? Es decir, pero yo siempre voy a querer más que lean el libro y si es posible, muestren las ilustraciones, que es la manera más sencilla, pero también la manera más, digamos, bonita de presentar lo que uno hizo al público. Ya lo demás, pues no sé, no sé, a veces me conflictúa, no sé qué decir porque no soy experto ni en teatro, entonces, no sé, pues no, a veces me quedo perplejo de, bueno, yo no escribí eso, pero bueno, los niños están prestando atención y a mí no me pondrían atención, ¿no? Pero un buen relato tiene, un buen libro álbum tiene vida propia y de pronto no es necesario tanta ornamentación porque saca del foco también, ¿verdad? O sea, como traiciona al texto. Tiene que ver un poco con el camino que seguimos nosotros también cuando hablamos de mediación. O sea, en el fondo estamos ahí para hacer un puente entre ese libro y unos lectores y no para reconstruir el libro. Como dices tú, unas adaptaciones ya en otros lenguajes es una cosa, pero cuando nosotros estamos como mediadores con el libro, la idea es poder hacer ese puente porque ese trabajo, ese pensar ese libro, el escribirlo, toma un tiempo, el ilustrarlo. Entonces no son las palabras de uno, esas palabras han sido muy pensadas y ahí está la poesía, y lo que nosotros queremos es llegar con esa poesía a nuestros niños y niñas. Por lo menos esa es mi postura como mediadora. Sí, y también a veces la realidad nos da esos golpes, ¿no? Porque he visto editores e ilustradores pensando un final súper sorpresivo en un álbum, ¿no? Que tú pasas la última página y dices, wow, ¿no? Como y con fuegos artificiales. Y el niño agarra el libro y lo empieza por el final, ¿no? Claro. Pero él lo quiso leer así, pues está bien, ¿no? Pues, así sí pasa. Estamos en eso, sufrimos esos riesgos de trabajo. Pero es importante, claro, como en el álbum cada pista, cada elemento tiene un sentido y, bueno, en un buen álbum, en un álbum de calidad que sea una obra de arte. Y claro, como decía Andrea, nuestra misión como mediadores es como acompañar, dar luces, como finalmente, más que traducir, más que traicionar, ¿verdad? Esa obra es acompañar a mirarla y hacer entender que todos los elementos cuentan. Eso, y finalmente dejar que los lectores los vayan descubriendo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no queremos abusar ya de tu buena voluntad, hemos tenido 1 hora 20 minutos, ha sido mucho más de lo que imaginamos. Darte las gracias, Jairo, por este tiempo que te das con nosotros. Dar gracias a quienes nos están siguiendo, ¿cierto? Que nos están viendo desde YouTube. También a todo el grupo aquí del diplomado. Y quiero dejar como abierta, a ti, Jairo, dejar abierta la invitación para otros encuentros quizás, no solo, no pensando quizás en entre líneas solamente, sino que encuentros con los mediadores, y la invitación te la voy a hacer con tus propias palabras, tomando tus propias palabras, como diciéndote, puedes irte de nuevo si quieres, pero vuelve. Sí, claro, yo vuelvo siempre. Cuando yo te lo pida. Cuando yo te lo pida. Cuando Constanza Arid me lo pida, yo voy, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a Muchas gracias desde YouTube. Fundación por invitarme y a todos los que están presentes también. Muchas gracias. Pues no sé, pues estoy ahí en las redes, si quieren buscarme, y estoy subiendo noticias y a veces bocetos y cosas que voy haciendo. Bueno. Te seguimos y nos reímos mucho. Sí, no vuelvo a subir memes como el de libros, álbumes y temas difíciles. Pero nada, pues con mucho gusto, y las preguntas que se quedaron ahí,
sin poder responder, con mucho gusto también se las contesto. Ahí siempre ahí como muy atento con mis lectores, muy agradecido también con ellos, porque es gracias a ustedes que todo esto funciona. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jairo. Un aplauso así virtual. Si quieren abrir sus cámaras aquí en Sí. el Gracias. grupo y bueno, muchos agradecimientos tú ves aquí en el chat. Sí, hemos estado bien. Muchas gracias a todos los que escribieron. Increíble, muy bonito. Muchas gracias. Un gran encuentro. Muchas gracias. Te liberamos entonces. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nada, pues que estén muy bien a todos. Gracias por la invitación. Chao, Gracias, chao. damos gracias que la tecnología funcionó bastante bien y el internet no Sí, nos falló. no se cayó, sí, menos mal. Bueno, bye. Bye, bye. Bueno, dar las gracias también a todos los que nos siguen en vivo. Es muy bonito entrar a YouTube y ver tantos comentarios. Seguiremos haciendo estos encuentros, así que para que estén atentos. Nada, gracias por estar y muy buenas noches. ¿Ah? Buenas noches, Carol. Bueno, y a los que estamos aquí del curso, que no se vayan, nos queda un ratito chiquitito que quizás podríamos compartir un cuento antes de cerrar.